Hola, mi nombre es Selene y pues quería ayudarles a resolver este problema. Es el problema A del C2 de enero. Se llama Los cuentos de Cherezada y es la versión 1. Bueno, pues lo primero que hay que hacer, pues como ya saben, es leer el problema y bueno, vamos a leerlo juntas, pero vamos a ir también resaltando cosillas importantes, ¿no? Para eso tengo esta captura de pantalla y pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, inspirado en las mil y una noches, el terrible sultán Shahriar, del antiguo imperio persa, desposaba a una hermosa doncella cada día y la condenaba a muerte al día siguiente. Al enterarse de esto, la brillante Cherizada ideó un plan para aplacar la ira del sultán. Cherizada conoce A más B cuentos. Según el sultán, A son interesantes, B son no interesantes, y cada que Cherizada le cuenta un cuento interesante al sultán, su interés se incrementa en una unidad. Mientras que al contarle un cuento no interesante, su interés se reduce en una unidad. El interés del sultán nunca puede ser mayor que Imax. ¿No? Eso es algo importante, lo voy a resaltar. Así que si Cherizada le cuenta un cuento interesante al sultán, cuando su interés ya ha alcanzado el valor máximo, que es Imax, el interés del sultán permanecerá en Imax. Digamos que el interés del sultán es máximo, es 3. No importa que Cherizada tenga 2 cuentos más interesantes que contarle, no subirá ni a 4 ni a 5, se quedará en 3. Ahora sí. Por lo tanto, permanecerá en Imax. Si el interés del sultán se reduce hasta alcanzar un valor IMI o menor, el sultán condenará a muerte a Cherizada, continuando así con el reinado del terror. El sultán comienza con un interés I0. Si Cherizada debe contar un cuento cada noche hasta terminarlos todos, podrá Cherizada idear una estrategia para que el interés del sultán siempre sea estrictamente mayor que IMI, es decir, que sobreviva las A más B noches. Pues vamos a ver, ¿no? Entonces espero que hasta aquí se haya entendido. Si no lo han entendido, hay que volverlo a leer con más calma, ir haciendo anotaciones, etcétera, ¿no? Ahora sí, tenemos que como entrada nos van a dar los 5 enteros no negativos. Enteros no negativos, ¿ok? A, B y 0 y min y max, en ese orden. Descritos anteriormente, separados por un espacio. Ahora, ¿cómo se le da? En la primera línea la palabra sí, en caso de que sí exista una estrategia de contar los A más B cuentos, manteniendo el interés del sultán estrictamente mayor que IMI, y un no si no existe dicha estrategia. Es decir, un sí si puede sobrevivir Cherizada las A más B noches, ¿no? Entonces, vamos, bueno, lo que sigue son los ejemplos, pero bueno, yo aquí tengo ya como una plantilla, vamos a seguirla un poco. Entonces, primero es leer el problema, ya lo leímos, rescatamos lo importante y ahora sí vamos a ver los casos prueba que nos plantean. Tenemos que el caso A, entonces, 22102. ¿Cómo lo podría contar Cherizada? Ok, yo aquí estoy como dividiendo o poniendo más bien los límites del interés del sultán. Tenemos que zona roja, es decir, este 0 ya está fuera del límite del sultán y Cherizada ahí corre peligro, ¿no? Estaría muriendo, y donde sí puede sobrevivir Cherizada es si su interés del sultán vale 1 y vale 2. Este 3, no sé por qué lo puse, pero no llega a 3. Recordemos que no puede valer más que 2, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí en 2. Este es zona verde, ¿no? Digámoslo así. Ahora, puede alternar los cuentos, dice.
fíjense que comenzamos en 1, es este 1, comienzas en 1, pasas a 2, si puedes tocar el 2, después puedes pasar a 1 nuevamente, pasar a 2, pasar a 1. Eso significa, bueno, a eso se refiere como que está alternando las cuentas, ¿no? Primero cuenta un interesante, subiendo el interés del sultán a 2, cuenta un cuento no interesante, bajando su interés a 1, vuelve a incrementar su interés a 2 y vuelve a disminuir. ¿Ha terminado de contarle los cuentos? Sí. ¿Ha sobrevivido? Es decir, ¿ha permanecido en zona verde? Sí. Entonces la respuesta es un sí. ¿Ok? Es decir, sí hay una manera. ¿Ok? Ahora, para el caso B, veámoslo aquí, es 3, 4, 1, 0, 10. Y la respuesta es un no. Entonces va 3, 4, 1, 0, 10. ¿Ok? Entonces tenemos que zona verde es del 1 al 10. Recordemos nuevamente que zona verde comenzará desde el IMIN más 1. Regresemos a esta parte, solo para que quede todo muy claro, que si el interés del sultán se reduce hasta alcanzar un valor de IMIN o menor, el sultán condenará a muerte a Cherizada. Entonces, debe de valer una unidad más que IMIN. ¿Ok? Entonces tenemos que si IMIN vale 0, entonces zona verde comenzará en 1. ¿Ok? De 1 a 10 y de 10 no pasará. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo puede contar estos 3 cuentos interesantes y estos 4 no interesantes? De la siguiente forma, vamos a ver si se puede, ¿no? Primero cuenta uno interesante, uno no interesante, interesante o de nuevo, no interesante, interesante y no interesante. Pero recordemos que aquí llevamos 3 no interesantes, que son estas flechitas hacia la izquierda, y pues le falta uno, ¿no? Porque son 4. Entonces esto le estaría pasando estrictamente a zona roja. Vamos a ver si hay otra forma, ¿no? Vamos a ver si primero contando todos los interesantes y después todos los no interesantes hacia allá, hacia la izquierda. ¿Puede conseguirlo? Tampoco. Entonces tampoco puede conseguirlo. Bueno, aquí todavía no tenemos nada definitivo, pero nos está dando una idea de cuál podría ser nuestras consideraciones o parte de nuestro algoritmo para poder tomar una decisión. ¿Ok? Y finalmente vamos a revisar el caso C. Ok. Nos dice que tenemos 50 cuentos no interesantes. 50 cuentos interesantes, después 0 cuentos no interesantes. Comenzamos o comienza el sultán con un interés de 90, tiene que IMIN es de 90 y que IMAX es de 100, ¿no? Entonces aquí vemos que I0 pues ya está comenzando en zona roja, ¿no? En zona roja, pues es decir que ni deja contar a Cherizada un cuento, ¿no? Ese mismo día la mata. Ahora, ya. Terminamos de analizar estos casitos que nos dieron, ¿no? ¿Nos pueden dar una idea de cuál podría ser nuestro algoritmo? Sí, pero recuerden también hacer sus propios casos para abrir más nuestra mente, ¿no? Y no se olviden de leer los límites antes de eso. Ok, veámoslo de este lado. Los límites son que A más B no van a sumar más que 10 a la 11. ¿Ok? Y aquí nos pone que A y B, ¿no? ¿Pero por qué? Porque después lo suma. Es decir, si A es 0 y B es 10 a la 11, eso cumple, ¿no? Esta restricción, que uno puede valer 0 y el otro puede valer el valor máximo, ¿no? O que los dos valgan 0, también es válido. Pero no va a pasar la suma más de esto. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente, no? En las restricciones de los siguientes datos son muy importantes entenderlas bien. Tenemos que IMIN, si lo vemos estrictamente, quitémosle el igual, ¿no? Entonces veámoslo estrictamente menor. Entonces tenemos que IMIN va a ser estrictamente menor que I0, I0 va a ser estrictamente menor que IMAX y IMAX va a ser estrictamente menor que
10 a la 11. Si lo vemos así, I min por transitividad va a ser estrictamente menor que I max. Viéndolo así, para mí es un poco más claro de primeras, pero después hay que ver que existe la posibilidad de que I min pueda ser igual que I0 y que I0 pueda ser igual que I max. ¿Okay? Ese casito hay que considerarlo. Ahora, ya vimos los límites y pues eso estaría entrando en las consideraciones ya para proponer una solución. ¿Okay? No digo que de momento sea en este breve tiempo, si lo hacen solas, que lo lleguen a conseguir, porque es un poco más de ir haciendo casitos e ir dándote cuenta qué estaría pasando en cada caso que propones, ¿no? Un buen ejercicio al estar resolviendo problemas es ir proponiendo casos e ir matando tu propia solución, ¿no? Tu propia solución que estás dando en ese momento, o propuesta de solución se podría llamar. Y así vas mejorando tu código. ¿Ok? Ahora, pasemos ahora sí a las consideraciones, ¿no? Una vez que ya lo hayan entendido, y todo, ¿no? Ya lo quieran pasar al algoritmo. ¿Okay? Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es entender el problema, entender qué queremos como respuesta, qué es lo que estamos buscando en las respuestas, y pues ya, ¿no? Pasemos a las consideraciones para proponer ahora sí ya un algoritmo de solución. Los límites, recordemos que van hasta 10 por 10 a la 11, lo cual ya nos está indicando que nuestro algoritmo no puede ser lineal. Porque recordamos que el límite de tiempo es de 1 segundo por cada caso. ¿Ok? Y aquí recordemos que esto es un caso. ¿Ok? Para resolver este caso nos están dando 1 segundo. Recordemos que el número de operaciones por segundo en promedio es 10 a la 8. ¿Ok? Entonces esto lo estaría sobrepasando si lo hacemos lineal. Por lo tanto, estamos buscando una solución a base de fórmulas, ¿no? Y esto pues se les debe de venir a la cabeza por ya los casitos que hayan hecho o el caso B en específico. ¿Okay? Ahora, una vez que ya tenemos como la propuesta de solución o más o menos el algoritmo, la base de nuestro algoritmo, que debe ser constante, vamos a ver las demás consideraciones. Sabemos que I0, si I0 es menor o igual que I min, la respuesta debe ser no. ¿Okay? Esta consideración me está llevando a que yo, del conjunto de casos que me den para probar mi solución, yo esté partiendo ese conjunto en casos que tienen que dar un sí y casos que deben de dar un no. ¿Ok? Entonces, yo no puedo dar, o bueno, no sería como lo eficiente ver las consideraciones que deben de tener los casos para que me dé como respuesta un sí. Y al mismo tiempo, escribir todas las consideraciones para que los casos me den un no. Esto estaría siendo un poco confuso a la hora de implementar y por lo tanto nos vamos a ir por la solución de descarte. Yo le llamo así porque estaría como enfocándome en un solo conjunto y al resto me estaría yo asegurando de que va a entrar en la solución de un sí, ¿no? En este caso yo me enfoqué en dar respuesta o en juntar todas las consideraciones para los problemas que me estén dando como respuesta o no, para después mandar al resto por default, que eso si Cheresada
puede hallar una estrategia para que pueda contar todos los cuentos y de un sí. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tengo esto, esta consideración, este número 2, de que I0, si es menor o igual a I1000, entra en este set, ¿no? Ahí enseguida yo puedo contestar que es un no. ¿Ok? Ahora, caso 3. Consideración 3 es el caso B, lo que les comentaba. ¿A qué me refiero? A que los casitos de prueba yo los puedo ver de otra manera, ¿no? Como ir quitando por pares entre cuentos interesantes y no interesantes. ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Ok. Voy a hacerlo aquí. Tengo que la zona roja es el 0 y tengo, este es el caso A, ¿no? El caso A de aquí del contest o el primer caso. Tenemos 4 cuentos, ¿no? 2 interesantes, 2 no interesantes. Tenemos que comienzas en 1, que el valor de I1000 es 0, es decir, zona roja es 0 para la izquierda y que Imax es 2, ¿no? Entonces tenemos que comenzamos en 1. Quiero ver a dónde voy a parar o va a ser mi valor de interés final. Si yo hago una anulación 1 a 1 de cuentos interesantes con no interesantes, ¿ok? Entonces, si cuento un cuento interesante y un no interesante, pues ya, esto me sigue dejando al interés del sultán en 1, ¿no? Estamos de acuerdo que no le estamos, primero le sumamos, pero después se lo quitamos, me deja en 1. Hacemos lo mismo con el otro par, primero se lo sumamos, pero después se lo quitamos. Entonces me lo dejo en 1, ¿ok? Por eso nunca pasé a zona roja, si se dan cuenta. Ahora, ¿qué pasa con el caso B? Que es a la consideración 3, ¿no? Si yo hago esto con el caso B, eliminar 1 a 1, no me importa cuál uno elimine o de qué forma, sino que simplemente no voy a poder anular todos sin que este 1 se reduzca, pasando a que entre a zona roja el interés del sultán, por este 1 que queda, ¿no? Si se dan cuenta. Ok, entonces, en estos casos, estamos asumiendo que yo me puedo mover a 2, ¿no? O que tengo la libertad de moverme a 2. ¿Okay? Entonces, por eso pasa esto. De que yo sí me puedo subir a 2, después bajar a 1, 2, 1, y así estar. Otra de las recomendaciones que quiero hacerles a la hora de que estén resolviendo este problema es que muevan el I0 y déjenlo con un poco más de holgura, es decir, que no enseguida el siguiente valor a la derecha, diga a la izquierda, perdón, sea zona roja, sino que, no sé, sea I0 que sea 3, 2 y que Imax sea un poco más holgado, como 4 o 5. Y traten de mover ese I0 de tal forma que llegue a un punto en el que da que sí. A partir de ese punto a la derecha les va a dar que sí puede Cherizada encontrar una estrategia para que no muera, ¿no? Ahora, la otra consideración es de que si existe movimiento, es decir, un aumento y una disminución, o lo que es cuentos interesantes y no interesantes, debe existir tal espacio para tal movimiento, ¿sí? Lo que yo les decía acá, en la suposición de que nosotros hacíamos de que el interés puede moverse hasta 2, me permite hacer este juego. Pero ahora, ¿qué pasa si no lo puedo hacer? ¿No? A ver, tenemos A y B, ¿no? 2 y 2. Entonces tenemos que va a moverse
tenemos que aquí el área verde es 1 y 2. Comenzamos en 1, y es decir, I0 es 1, y que mi max es 2. Entonces me permite hacer esto, ¿no? Primero moverme a 2, después bajar a 1, moverme a 2, bajarme a 1, y ya con eso estaría yo eliminando todos los cuentos, ¿no? Y sobrevivo. Ahora, ¿qué pasa con este caso? De que I min es igual a 1, I max es igual a 2, de que A es 3, B es 3. No importa aquí realmente cuál es el valor de A y B, pero es un ejemplo que puse. Pero aquí piénsenlo y aquí díganme a qué es lo que me refiero, ¿no? Piénsenlo un ratito, pausen el video y vean a qué es lo que me refiero. Ahora, si I min es 1, la zona verde comienza en 2, I max es 2, entonces solamente te puedes mover de 2 a 2. Entonces no puedes hacer ese juego que hacíamos aquí, de que ir eliminando 1 a 1 y quedarte en el mismo I0, ¿no? Y no pasar a zona roja, ¿ok? Aquí no puedes moverte, solamente vas de 2 a 2. ¿Puedes contarte los cuentos interesantes? Sí. ¿Puedes contar los cuentos no interesantes? No, no los puedes contar. Entonces, si hay cuentos no interesantes y no tienes cómo moverte, tendrás valores menores a I min, a fuerzas. Tenemos 3 cuentos no interesantes, vas a llegar a -1. ¿Okay? Entonces, por este caso, me estaba mandando el 85% de solución. Y eso tiene mucho que ver con leer bien los límites y hacer pruebas que entren aquí para encontrar este tipo de casos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Pues aquí la respuesta es un no. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a pasar al código. Espero que se haya entendido y si no, pues me manden mensaje o pueden regresar el video y con un poco más de veces que lo vean, espero que le puedan entender. Y vamos a ver el código. Es y pues bueno, aquí, bueno, de primera yo estoy definiendo aquí un long in como LLA. ¿Por qué? Porque tenemos valores hasta 10 a la 11, ¿no? Eso ya no cabe en un entero. Entonces es de primera. Y pues ya los recibo. Y la primera consideración es la que yo les escribí allí. De que si 0 es menor o igual que min, imprimamos no. Ahora, esa prueba ya la pasó, ¿ok? Y 0 es distinto que min. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Caso B que nos da esta pista, ¿no? Si la diferencia entre A y B es negativa, tal que sobrepase I0 o igual, es un no también. Que lo veíamos en mi caso B. Pero todo depende de lo que les estoy diciendo acá. Todo depende de lo que les dije. Que hagan pruebas de que si I0 lo mueven. Mismo caso, todo mismo, pero I0 muévanlo. O sea, hagan un caso donde I0 valga valores más pequeños o valga valores más grandes. ¿Ok? Entonces esa diferencia puede sonar un tanto natural, pero si estás un poco confundida en cómo encontrar esa solución, confundido, perdón, en encontrar la solución, hacer estos casos te va limpiando varias cosas de tu idea. ¿Ok? Ahora, vamos por el último, la consideración 4, ¿no? Si min más 1. Recordemos que la zona verde comienza allí, ¿no? Es mayor o igual que I max,
Es decir, hay un solo valor por el cual te puedes mover. Esto significa eso, que tienes un solo valor, ¿no? Es decir, el casito este 2 ahí solito en el mundo. Entonces, y además tienes valores negativos, o más bien, no son valores negativos, son cuentos muy interesantes. Entonces, vas a imprimir un no. ¿Ok? Ya, si pasas todo esto, quiere decir que es un sí. ¿Ok? Todo esto reduce a varios casitos de prueba que hice y a varios intentos. Entonces, igual estaría padre que cada una o cada uno haga sus pruebas, sus casitos, que maten su propio código, su propia idea. Sí, porque también debemos aprender a ser buenos bugueadores. Bueno, pues esto fue todo de mi parte y espero que le hayan entendido y si no, pues me pueden mandar mensaje en Discord o dejarlo aquí mismo en la publicación de este video y trataré de contestar lo más pronto posible. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo.